Saludos cordiales y afectuosos a todos los que se integran a este estudio por las redes sociales. Sean todos bienvenidos. En esta oportunidad vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 2, la segunda parte, con el título El mensaje a Tiatira. Lo encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 2 desde el versículo 18 hasta el 29. Antes de empezar el estudio vamos a dirigirnos a Dios en una oración. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque vamos a estudiar tu palabra. Necesitamos tu dirección en este estudio y que abramos nuestras mentes, nuestros corazones para entender, comprender y aprender más de tu palabra y que podamos difundir el mensaje para el tiempo actual, la verdad presente. Y derrama el Espíritu Santo sobre tu pueblo y que el Espíritu Santo nos haga recordar en el momento adecuado, preciso, lo que se estudia de tu palabra. Te damos gracias por todo, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El mensaje a Tiatira. Tiatira significa dulce sabor de trabajo o sacrificio de contrición. Esto describe bien el estado de la Iglesia de Jesucristo durante el largo periodo del triunfo y la persecución papales. Esta era que fue de espantosa tribulación para la Iglesia, cual nunca hubo, Mateo 24:21, mejoró la condición religiosa de los creyentes. De ahí que reciban por sus obras, caridad, servicio, fe y paciencia, el elogio de aquel cuyos ojos son llama de fuego. Se mencionan de nuevo las obras como dignas de doble elogio, ya que las últimas fueron mejores que las primeras. La condición de los miembros ha mejorado, han crecido en la gracia y en todos aquellos elementos del cristianismo. Este progreso en tales condiciones fue elogiado por el Señor. Esta iglesia es la única a la cual se elogia por haber mejorado en las cosas espirituales. Pero así como en la iglesia de Pérgamo las circunstancias desfavorables no excusaban la existencia de falsas doctrinas, en esta ninguna cantidad de trabajo, caridad, servicio, fe o paciencia podía servir de compensación por la presencia de un pecado parecido. Se le dirige pues una reprensión por tolerar a un agente de Satanás en su medio. Ahora vamos a pasar a la Biblia a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Apocalipsis 2:18 dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y también leamos Apocalipsis 2:19, dice lo siguiente: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. En el libro Conflicto de los Siglos, páginas 58 y 59, encontramos lo siguiente. En el siglo VI, el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. El dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13:2. Entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal predicha en las profecías de Daniel y en el Apocalipsis, Daniel 7:25 y Apocalipsis 13 del 5 al 7. Los cristianos se vieron obligados a optar entre sacrificar su integridad y aceptar el culto y las ceremonias papales, o pasar la vida encerrados en los calabozos, o morir en el tormento, en la hoguera o bajo el hacha del verdugo. Entonces
se cumplieron las palabras de Jesús. Seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Lucas 21, versículos 16 y 17. La persecución se desencadenó sobre los fieles con furia jamás conocida hasta entonces, y el mundo vino a ser un vasto campo de batalla. Por centenares de años, la Iglesia de Cristo no halló más refugio que en la reclusión y en la oscuridad. Así lo dice el profeta. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. Apocalipsis 12:6. En el mensaje a Tiatira, Cristo se dirige a su iglesia como el Hijo de Dios. Este título se utiliza solamente una vez en todo el libro de Apocalipsis. Durante la Edad Media, el lugar del Hijo de Dios fue usurpado por el Hijo de Perdición. El varón de dolores fue reemplazado por el hombre de pecado. El que tiene ojos como llama de fuego es capaz de detectar la enfermedad horrorosa de la iglesia de Tiatira. El que tiene los pies de bronce bruñido, emblema de pureza, señal de sus caminos, concuerdan plenamente con la ley de Dios. Durante el espantoso periodo de tribulación, Jesús vio en su iglesia obras de caridad, servicio, paciencia y fe. También vio que sus obras finales, es decir, en la época en que finalizaría el periodo de existencia de esta iglesia, eran mejores que las primeras. Al acercarse el final de la época, empezaron a escucharse por primera vez unas voces que se alzaban en protesta, rompiendo así el silencio de siglos. En Inglaterra estaba Wycliffe y en Bohemia Juan Hus. En las cuevas y en los remotos valles y escondrijos de los Alpes piamonteses hallaron refugio unos sencillos cristianos llamados valdenses. Estos eran cristianos que estimaban la verdad de la Biblia más que sus propias vidas. Así que, saliendo de la relativa seguridad de sus refugios montañeses, los jóvenes valdenses visitaron los pueblos y aún las grandes ciudades de Italia, de Francia y otras regiones más remotas. Muchos fueron capturados por las autoridades del papado y acusados de ser viles criminales. Con pocas excepciones, los capturados eran torturados y luego quemados en las hogueras. A estos y a otros que en los últimos años alzaron la voz de protesta, Cristo se refiere cuando dice: tus obras postreras son mejores que las primeras. En el tomo 1 de Mensajes Selectos, páginas 464 y 465, encontramos lo siguiente: la fe genuina se manifestará en buenas obras, pues las buenas obras son frutos de la fe. Cuando Dios actúa en el corazón y el hombre entrega su voluntad a Dios y coopera con Dios, efectúa en la vida lo que Dios realiza mediante el Espíritu Santo, y hay armonía entre el propósito del corazón y la práctica de la vida. Debe renunciarse a cada pecado como a lo aborrecible que crucificó al Señor de la vida y de la gloria, y el creyente debe tener una experiencia progresiva al hacer continuamente las obras de Cristo. La bendición de la justificación se retiene mediante la entrega continua de la voluntad y la obediencia continua. Ahora pasemos a la Biblia, a Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Dice lo siguiente la palabra de Dios, Apocalipsis 2:20.
Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En el libro Profetas y Reyes, página 84, encontramos lo siguiente. No solo introdujo Acab el culto de Baal en la capital, sino que bajo la dirección de Jezabel erigió altares paganos en muchos altos, donde, a la sombra de los bosquecillos circundantes, los sacerdotes y otros personajes relacionados con esta forma seductora de idolatría ejercían su influencia funesta, hasta que casi todo Israel seguía en pos de Baal. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendiese a hacer lo malo a los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en grande manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 25 y 26. El nombre de Jezabel dado por Cristo a la apostasía de esa época es muy significativo. Se refiere al personaje histórico de una hija de Ed-Baal, rey de Sidón, que llegó a ser la esposa de Acab, el séptimo rey de Israel después de Salomón. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31. Jezabel, como reina, era de carácter duro, resuelto y fácilmente dominó al débil Acab. Ella no solo detestaba la religión judía, sino que impuso enérgicamente el culto al dios Baal. Al respecto, Miller explica lo siguiente. Jezabel es un nombre figurativo alusivo a la esposa de Acab, que mató a los profetas de Jehová e indujo a su esposo a la idolatría y alimentó a los profetas de Baal en su propia mesa. No podría haberse usado una figura más vívida para describir las abominaciones papales. Esto está también en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 19 y 21. Es muy evidente por la historia y por este versículo de Apocalipsis que la Iglesia de Cristo permitió que en su seno predicasen o enseñasen algunos de los monjes papales. Nótese que el error de Jezabel es de enseñar e inducir a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta es la misma enseñanza de Balaam durante la época de la iglesia de Pérgamo. Entendemos pues que las herejías de esta época no son nuevas, sino que son una continuación y ampliación del periodo anterior a Tiatira. La fornicación y el comer cosas sacrificadas a los ídolos es una costumbre pagana y fueron especialmente prohibidos por el concilio apostólico celebrado en Jerusalén. Esto está en Hechos capítulo 15 versículos 28 y 29. Así que este pecado desconoce y desafía el ejemplo de los apóstoles de nuestro Señor. El cambio del sábado por el domingo como día del Señor es tan solo un ejemplo entre muchos que se podría citar para explicar cómo algunos dirigentes falsos de aquellos años llegaron a torcer la verdad de Dios para establecer enseñanzas erradas. El perdón de los pecados por el humano, así como la creencia de que el alma es inmortal, son otros errores introducidos por el paganismo en la doctrina pura de la Biblia. El pecado de Tiatira fue un pecado de tolerancia. No es que no existieran cristianos fieles en los tiempos de esta iglesia, sí, los había. Cristo no les acusa siquiera de simpatizar con ella. Su pecado no es el de participar de sus errores, sino el de guardar silencio en el momento cuando debían hablar, de no actuar cuando debían hacerlo.
Ahora pasemos a la Biblia. Leamos Apocalipsis capítulo 2, versículos 21 y 22. Dice así, Apocalipsis 2, 21 y 22. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. El matrimonio de Acab y Jezabel y la consiguiente apostasía de Israel ha sido símbolo de la unión de la iglesia cristiana con el paganismo. La adoración al sol, fundamento de la religión pagana, se introdujo en la iglesia cristiana y todavía permanece en algunas denominaciones cuando se venera el día domingo, día del dios sol, en lugar del séptimo día, sábado del Señor. En el año 538 el emperador Justiniano emitió un decreto en el cual establecía al obispo de Roma como corrector de herejes, dándole de esta manera una autoridad eclesiástica temporal sobre todas las iglesias. Por 3,5 años proféticos o 1260 años literales, desde el 538 hasta 1798 después de Cristo, el obispo de Roma fue investido de este poder. Las guerras de Napoleón destituyeron a la iglesia romana de este poder temporal, pero en estas décadas ha venido rápidamente recobrando su prestigio. Durante largas centurias la iglesia ha sufrido una sequía espiritual. Dios le ha dado la oportunidad para arrepentirse. La reforma del siglo XVI fue una oportunidad que Dios dio para que la gente se arrepienta, pero ella no se arrepintió. Estos son aquellos simbolizados por Jezabel, rehusaron oír el llamado. La contrarreforma fue lanzada en oposición a la reforma protestante. Entonces las mentes de muchos fueron cegadas al mensaje real de Dios para ese tiempo. He aquí yo le arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Apocalipsis 13:3. Juan dice que vio una cabeza como herida de muerte. Es evidente que la cabeza papal fue la que resultó herida de muerte, pero la herida fue curada. Fue infligida la herida cuando el papa fue llevado prisionero por el general francés Berthier y el papado fue abolido por un tiempo en 1798, es decir, fue arrojado en cama. Despojado de su poder civil y eclesiástico, el Papa cautivo Pío VI murió en el destierro en Valencia, en Delfinado, Francia, el 29 de agosto de 1799. En el libro Profetas y Reyes, páginas 306 y 307, encontramos lo siguiente. La negligencia en cuanto a arrepentirse y rendir obediencia voluntaria acarreará hoy a hombres y mujeres consecuencias tan graves como las que sufrió el antiguo Israel. Hay un límite más allá del cual los juicios de Jehová no pueden ya demorarse. Pasemos a la Biblia, a Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. Dice así, Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Repito, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras.
Así como Jezabel tuvo varios hijos producto de su fornicación, figurativamente la iglesia romana ha tenido muchos hijos e hijas simbolizadas por las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. Cristo está realizando el juicio en el santuario celestial, Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:6. Y cuando éste termine, Jezabel y sus hijas sabrán que Él es el que escudriña el corazón y la mente y el que paga de acuerdo a sus obras. En el tomo 1 del comentario bíblico, página 1124, encontramos lo siguiente. Es Cristo quien escudriña el corazón y prueba las entrañas de los hijos de los hombres. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel con quien tenemos que ver, y no hay criatura alguna que sea desconocida ante su vista. Aquel que sondea todos los motivos y lee todo corazón, está probando y zarandeando a su pueblo, especialmente los que tienen luz y conocimiento y están involucrados en su sagrada obra. Dios es un escudriñador de corazones y uno que prueba las riendas y aceptará nada menos que una entera devoción a la obra y una completa consagración. También lo encontramos en el tomo 3 de los Testimonios para la Iglesia, páginas 191 y 192. Sigue diciendo el don divino en el tomo 5 del comentario bíblico, página 1096. El Señor, en su providencia divina y mediante su favor inmerecido, ha ordenado que las buenas obras sean recompensadas. Somos aceptados únicamente mediante los méritos de Cristo y los hechos de misericordia. Las obras de caridad que hacemos son los frutos de la fe y se convierten en una bendición para nosotros, pues los hombres serán recompensados de acuerdo con sus obras. La fragancia de los méritos de Cristo es lo que hace que nuestras buenas obras sean aceptables delante de Dios, y la gracia es la que nos capacita para hacer las obras por las cuales Él nos recompensa. Vamos a la Biblia, a Apocalipsis capítulo 2, versículo 24. Dice lo siguiente. Apocalipsis 2:24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Históricamente esto se refiere a pequeños grupos que durante la Edad Media buscaron permanecer leales al cristianismo apostólico. Tales movimientos se hallaban tanto dentro como fuera del marco de la Iglesia Católica. Particularmente importantes fueron los grupos de los valdenses en el continente europeo y los seguidores de Wycliffe en Inglaterra. Ninguno de estos grupos tuvo la medida de la verdad evangélica que fue proclamada más tarde por la Reforma Protestante, pero el mensaje a vosotros y a los demás de Tiatira era apropiado para ellos. A todos los fieles y leales que no tienen y no han conocido las enseñanzas de Jezabel, Cristo les dice, no os impondré otra carga, el peso de la opresión papal era suficiente. Sin embargo, los días de esta opresión iban a ser acortados por causa de los escogidos. Repito, Cristo les dice, no os impondré otra carga, el peso de la opresión papal era suficiente. Sin embargo, los días de esta opresión iban a ser acortados por causa de los escogidos. Mateo 24:22. También está en Daniel 11:34.
En el libro Deseado de todas las gentes, página 308, encontramos lo siguiente. El encuentro con los endemoniados de Gadara encerraba una lección para los discípulos. Demostró las profundidades de la degradación a las cuales Satanás está tratando de arrastrar a toda la especie humana y la misión que traía Cristo de librar a los hombres de su poder. Aquellos míseros seres que moraban en los sepulcros poseídos de demonios, esclavos de pasiones indomables y repugnantes concupiscencias, representan lo que la humanidad llegaría a ser si fuese entregada a la jurisdicción satánica. Sigue diciendo el don de profecía en el libro El Instructor para la Juventud del 29 de diciembre de 1898. Si todos los que pretenden ser creyentes en Cristo hubieran seguido su ejemplo, cuán diferente aspecto presentaría hoy nuestro mundo. Esta obra ha sido olvidada por nuestra iglesia. Ella ha sido remisa en seguir a Cristo en abnegación y sacrificio propio. No ha llegado hasta las profundidades de la miseria donde Satanás ha llevado a los que han escuchado sus tentaciones, pero damos gracias a Dios que existe una oportunidad para redimir el tiempo, de llevar el mensaje de misericordia a los caminos y los vallados. Pasemos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 25. Dice así, Apocalipsis 2:25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Los conocimientos de la verdad adquiridos desde la Iglesia Apostólica debían ser retenidos por los fieles de Tiatira y mantenidos a través de los años hasta que Jesús venga en los cielos. Era responsabilidad de Tiatira no dejar que la preciosa verdad desaparezca. Cada familia debía dejar el precioso legado a su descendencia. En el libro Hijos e Hijas de Dios, página 353, encontramos lo siguiente. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Los que han nacido de nuevo recuerden con cuánta alegría y felicidad recibieron la luz del cielo y cuán ansiosos estaban de compartir con otros su felicidad. Aférrate. Esto no significa decir aférrate a tus pecados, sino aférrate del bienestar, de la fe, de la esperanza que Dios te ha dado por su palabra. Nunca te desanimes. Un hombre desanimado no puede hacer nada. Satanás está tratando de desanimarte, diciéndote que no vale la pena servir a Dios y que da lo mismo disfrutar de los placeres y goces de este mundo. Ahora pasemos a Apocalipsis, capítulo 2, versículos 26 y 27. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 2, 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Jesús dice, al que venciere hasta el final las doctrinas de Jezabel, le hiciera mis obras, es decir, no tolerar a esa mujer apóstata y predicar la verdad para este tiempo, por medio de la voz, la impresión de libros, folletos, difundir por las redes sociales, por medio de periódicos, etc. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Cuando Cristo inicie su obra de poder y juicio, asociados con él estarán los santos, Apocalipsis 3:21. Ellos han de reinar con él en esta actividad por 1000 años, Apocalipsis 24.
Durante este plazo queda determinado el castigo que han de recibir los impíos y los malos ángeles. Primera de Corintios 6:23. Al fin de los 1000 años, los santos tienen el honor de participar con Cristo en la ejecución de la sentencia escrita. Salmos 149:9. El espíritu de profecía dice lo siguiente en el libro Primeros Escritos, página 290 y 291. Después vi tronos en los cuales estaban sentados Jesús y los redimidos. Los santos reinaban como reyes y sacerdotes de Dios. En unión con los suyos juzgaba Cristo a los impíos muertos, comparando sus acciones con el libro del estatuto, la palabra de Dios, y fallando cada caso según lo hecho con el cuerpo. Después sentenciaban a los impíos a la pena que debían sufrir de acuerdo con sus obras, y quedaba escrita frente a sus nombres el libro de la muerte, en el libro de la muerte. También Satanás y sus ángeles fueron juzgados por Jesús y los santos. El castigo de Satanás había de ser mucho más terrible que el de aquellos a quienes engañó. Su sufrimiento había de ser incomparablemente mayor. Después de perecer todos los que fueron engañados por él, Satanás iba a continuar viviendo para sufrir mucho más tiempo. Pasemos a Apocalipsis capítulo 2 versículos 28 y 29. Dice así la palabra del Señor. Apocalipsis 2, 28 y 29. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Repito. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De acuerdo a Apocalipsis 22:16, Jesús mismo es la estrella de la mañana. Después de la larga noche de tribulación de la iglesia de Tiatira, al que venciere le iba a ser dado el Espíritu de Cristo, Espíritu de luz y profecía, que alumbraría el camino de cada vencedor hacia la vida eterna. La luz de esta estrella brillante se hizo más evidente cuando se cumplió la profecía de Daniel 8:14. El periodo comprendido por la iglesia de Tiatira sería el correspondiente a la supremacía papal, es decir, los 1260 años que transcurrieron desde el año 538 hasta el año 1798 después de Cristo. Su nombre significa dulce sabor de trabajo o sacrificio de contrición. Finalmente, hermanos y amigos, Dios desea que prestemos atención a las palabras de verdad. Repito, Dios desea que prestemos atención a las palabras de verdad. Hemos de oírlas y practicarlas. La a menudo repetida encomienda del Señor es: el que tiene oídos para oír, oiga. De los israelitas el apóstol dice: la palabra predicada no les aprovechó, no estando mezclada con fe en los que la oyeron. Esto abre ante nosotros la razón por la cual tampoco se logra por los muchos discursos dados. Las palabras pueden ser movidas por el Espíritu Santo, pero si los que oyen no oyen con el deseo de ser beneficiados, las palabras dichas no los ayudan. Hasta aquí el estudio del capítulo 2. Próximamente daremos el estudio del capítulo 3. Que Dios nos cuide y nos guarde. Amén. Maranata, el Señor viene pronto, prepárate.